Buenos días. Domingo 1 de septiembre de 2024. Inauguramos mes, inauguramos semana 22 del tiempo ordinario del ciclo B y reflexionamos del Evangelio de San Marcos capítulo 7 versículos 1 al 8 y 14 al 15 y 21 al 23. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas. Es que los fariseos y los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de las plazas no comen si no se bañan. Y bueno, sigo. Y hay muchas otras cosas que observan por tradición, como la purificación de las copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Llamó otra vez a la gente y les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia e insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra del Señor. Muchas veces nos quedamos pegados a las tradiciones sin entender cuál es el sentido de esas tradiciones. No es que las tradiciones sean equivocadas, no. Las tradiciones responden en su momento a situaciones concretas de vida. En ese sentido, la Iglesia siempre tiene que estar discerniendo cómo hacer llegar la verdad a todos los hombres en cada generación según lo que se esté viviendo en cada generación. No es que haya que cambiar la enseñanza del Evangelio, que es lo que hoy todos estos movimientos LTGB y todos estos grupos multinacionales que están dominando el mundo, que son anticristianos, quieren hacer. Quieren cambiar la doctrina. No se trata de cambiar, se trata de adecuar el mensaje, la buena noticia, a las personas según su época para que entiendan cuál es la verdad. El problema de los fariseos es que, por ejemplo, esto de lavarse las manos es, voy a poner un ejemplo actual, este bichito que anduvo por ahí, era lógico que, por las dudas, fuese verdad o no, nos lavásemos muy bien las manos cuando salíamos y que usáramos el tapabocas. Pero una vez pasada la emergencia, ya no es necesario ni el alcohol gel ni ninguna de esas cosas. De esa misma manera, estas tradiciones de lavarse las manos hasta el codo antes de comer era porque siendo nómadas, cuidando animales, tenían a veces que agarrar a las ovejas, que ya sabemos que las lanas de las ovejas no son las más puras ni las más limpias, están siempre sucias, incluso con sus propios excrementos, en fin. Entonces, como un campesino que está cuidando marranos, por supuesto, al llegar a su casa antes de almorzar, tiene que lavarse las manos, sacarse los zapatos que estuvo usando, en fin. Pero una vez que dejas de hacer eso, ya no vale. Entonces, todas estas medidas que de alguna manera eran medidas profilácticas para el pueblo de Israel, ellos le dieron una connotación religiosa, por ejemplo, la circuncisión, que era necesaria para evitar infecciones y evitar también enfermedades de transmisión sexual, tenían que circuncidar a los niños.
Ellos lo tomaron como pertenencia al pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Ok. Por lo tanto, los judíos se siguen circuncidando. Pero el mismo San Pablo, a los griegos, por ejemplo, que los griegos ya llevaban siglos de vivir civilizadamente con unos baños estupendos. El San Pablo es el primero que dice, ustedes no necesitan circuncidarse, circunciden vuestro corazón, dejen vuestras costumbres paganas. El problema de los fariseos es que estaban metidos en la ley y por eso se escandalizaban que los discípulos del Señor comieran las espigas sin lavarse antes las manos hasta el codo, o que comieran sin lavarse las manos hasta el codo. Pero la verdad es que cuando uno vive ya en un lugar donde se vive civilizadamente, no necesitas hacer muchas cosas. Personalmente, lo que hago siempre es lavarme las manos antes de ir a comer, porque la contaminación del aire, las cosas que he tomado, en fin, por una cosa de higiene. Pero si no lo hago tampoco me voy a morir. Entonces hay que saber distinguir también en nuestra fe las cosas que sí hay que hacer y las cosas que son superfluas, que si no las haces no pasa nada. Un ejemplo, algo que sí es fundamental, es que tú recibas el cuerpo de Cristo habiéndote confesado. No lo recibas en pecado, porque la gracia del Señor no va a actuar mientras tú no estés reconciliado con el Señor, que te haya perdonado los pecados y que hayas reparado la falta. Es decir, si tenías un juicio contra alguien, anda y pídele perdón. Recién entonces podrás comulgar. Que eso es muy drástico. Es que esas son las cosas que hay que tener en cuenta, tomando el sentido profundo de cada cosa. Ahora, por supuesto, si hay una persona que no tiene conciencia de eso, va a comulgar igual y el Señor es tan bueno que quizás hasta incluso le dé las gracias que pide. Pero tú, si eres adulto en la fe y si eres consciente de tu fe, tú no lo hagas. El que tenga oídos para oír, que oiga.